Suscríbete, respira hondo conmigo, porque lo que estoy por contarte es una herida que aún sangra, una verdad que nunca quise encontrar. Bienvenidos a Historias de Lorena, donde los secretos familiares siempre encuentran la forma de salir a la luz. Apóyame con un comentario, porque esta historia apenas comienza. Toda mi vida cabía dentro de esas paredes. La casa donde mi esposo y yo criamos a nuestro hijo, donde celebramos cumpleaños, victorias y hasta derrotas. Las baldosas del pasillo aún tenían el eco de sus pasos cuando aprendió a caminar, y las marcas en la puerta del garaje guardaban las alturas que anoté cada año mientras él crecía. Era nuestra casa, mi refugio, mi historia. Pero una mañana, todo se quebró. Me llamaron del banco. Una voz fría, mecánica, casi deshumanizada. Señora, necesitamos confirmar el traspaso final de la propiedad. Pensé que era un error. Una confusión administrativa. Algo que podría aclararse con un simple "no tengo idea de lo que habla". Pero cuando colgué, una punzada me cruzó el pecho. La llamada quedó vibrando en mis oídos, como si alguien hubiera susurrado una amenaza y luego se escondiera entre las sombras del salón. Me levanté, revisé mis papeles, abrí el cajón donde guardaba las escrituras, y ahí estaba el primer golpe. El sobre estaba vacío. No robado. No extraviado. Vacío. Como si alguien lo hubiera abierto, con calma, y hubiera tomado exactamente lo que buscaba. Sentí un frío espeso subir por mi espalda. Me quedé inmóvil, escuchando mi propia respiración temblar dentro de la casa silenciosa. No, susurré, esto no puede ser. El siguiente paso fue llamar a mi hijo. Hola, mamá, respondió con una voz agotada, extraña, como si hubiera estado llorando o discutiendo. ¿Tú tomaste las escrituras? Un silencio. Una pausa que se extendió, que se volvió pesada, incómoda, peligrosa. Mamá, puedo explicarlo. Mi estómago se cerró como un puño. ¿Qué hiciste? No quería preocuparte, dijo él, tragando saliva. Pero necesitaba actuar rápido. ¿Actuar? ¿Actuar para qué? La respuesta cayó como un golpe seco. Vendí la casa. El mundo dejó de moverse. El reloj sobre la pared siguió avanzando, pero yo ya no. Sentí las piernas aflojarse, las manos helarse, la mirada clavarse en un punto inexistente frente a mí. No te escuché bien, logré decir, aunque cada palabra me raspaba la garganta. ¿Qué dijiste? Vendí la casa, mamá. No hubo titubeo. No hubo disculpa. Solo frustración, miedo, y algo más que no supe identificar. Quizás vergüenza. Quizás desesperación. ¿Cómo pudiste? Pregunté en un murmullo. Tenía deudas, respondió. Cosas que se salieron de control. Si no pagaba, me iban a destruir la vida. ¿Y decidiste destruir la mía? No contestó. Solo respiró, largo, tembloroso, como si él también estuviera colapsando. Mamá, por favor, déjame explicarte en persona. Lo hice por los dos. No pude escucharlo más. Corté. Dejé el teléfono caer sobre la mesa. Y por primera vez en años, sentí que mi hogar ya no era mío. Las horas siguientes fueron un trance. Caminé por cada habitación, acariciando paredes, muebles, ventanas. Todo lo que construí durante décadas, ahora, pertenecía a alguien más. ¿Quién? Eso era lo que no podía sacarme de la cabeza. ¿A quién le vendió mi casa? ¿Quién aceptó comprarla sin que yo apareciera en ningún documento? ¿Quién se atrevió a cerrar una operación así, sin mi consentimiento? Cuando bajé al garaje, encontré un sobre que no estaba ahí la noche anterior. Uno simple, blanco, sin remitente. Lo abrí con cuidado. Dentro había una copia del contrato de compraventa. Sellado. Firmado. Firmado con mi nombre. Solo que esa no era mi firma. La curva de la inicial. El trazo final. El espaciado. Todo era casi perfecto. Demasiado perfecto. Un escalofrío me cortó la respiración. Mi hijo no falsificaría mi firma, ¿cierto? No, no él. No ese niño que prometió protegerme cuando enviudé. No ese joven que lloró conmigo el día que enterramos a su padre. Pero entonces, ¿quién lo había hecho?
Seguí leyendo el contrato. Las páginas parecían susurrar secretos que no quería conocer. Y ahí, en el apartado inferior, vi el nombre del comprador. Inmobiliaria Horizonte Gris S.A. Nunca había escuchado ese nombre. Sonaba demasiado neutro. Demasiado limpio. Demasiado fabricado. Busqué en Internet. No existía página web. No existía dirección oficial. Solo un registro fiscal vago, y un teléfono que siempre caía directo al buzón. Algo estaba mal. Muy mal. Cuando mi hijo llegó esa misma tarde, con el rostro cansado y la mirada apagada, se derrumbó frente a mí. Mamá, te juro que no quería hacerte daño. ¿Cuánto debes? Pregunté sin rodeos. Él no contestó. ¿Cuánto? Repetí con un tono que él no solía escuchar de mí. 130.000, dijo finalmente. Pero no solo eso. Hay otras cosas. ¿Qué cosas? Su silencio fue la peor respuesta. Ellos me ofrecieron ayuda, susurró. Dijeron que podían solucionarlo todo, si les daba algo a cambio. ¿Algo? ¿Cómo qué? Me miró. Con lágrimas, con miedo, con un dolor que parecía viejo. Tu casa. Me quedé helada. ¿Quiénes son ellos? No lo sé, respondió, temblando. Nunca vi sus rostros. Solo me dijeron que si no aceptaba, iban a venir por mí. Y lo decían en serio, mamá. No eran simples cobradores. Era gente que conocía cosas de mí, cosas que yo jamás conté. Cerré los ojos. Respiré hondo. Sentí como el mundo se inclinaba hacia un abismo oscuro. ¿Y por qué horizonte gris? Pregunté. Él tragó saliva. No lo sé. Pero mamá, no es una inmobiliaria. No lo es. Esa gente no quiso la casa por invertir. La quiso por otra cosa. ¿Cuál cosa? Me miró como si hubiera visto un fantasma. Porque conocen algo de esta casa. Algo que yo nunca entendí. Algo que, dijeron, les pertenece. Mi piel se erizó por completo. ¿Qué cosa, hijo? Su respuesta fue un susurro quebrado. Dijeron que aquí hay algo oculto. Algo que mi papá dejó. Y dijeron que si yo no se los daba, iban a venir por ti. Sentí que el aire desaparecía. ¿Mi esposo? ¿Algo oculto? ¿Una casa vendida a personas sin rostro? Mamá, continuó él, con voz rota, creo que ellos no quieren dinero. Quieren lo que está aquí adentro. Y dijeron que tú no deberías enterarte. El silencio se volvió tan denso que parecía una presencia viva entre nosotros. Y mientras lo miraba, mientras veía a mi hijo llorando como cuando era niño, entendí que esta historia no era sobre deudas. Era sobre algo mucho más profundo. Mucho más oscuro. Mucho más antiguo que yo. Y que, fuera lo que fuera, alguien ya había entrado a mi casa para buscarlo. La puerta principal crujió de repente. Los dos giramos la cabeza al mismo tiempo. Un golpe. Seco. Fuerte. Como si algo hubiera sido empujado desde afuera. Mi corazón se detuvo. Alguien estaba entrando. Y no venía a hablar. El golpe en la puerta fue tan fuerte que, por un segundo, pensé que se trataba de una ráfaga de viento, una casualidad del clima, algo natural. Pero no. Ese sonido tenía intención. Tenía peso. Tenía presencia. Mi hijo y yo nos quedamos quietos, petrificados como si el tiempo hubiera dejado de fluir a nuestro alrededor. Él estaba pálido, con las manos abiertas sobre las rodillas, temblando como cuando era niño y tenía pesadillas. Su respiración se aceleró. Mamá, susurró, no abras. No pienso hacerlo, respondí en un hilo de voz. Pero ni siquiera hacía falta que yo tocara la puerta. Porque un segundo golpe, más profundo, más seco, resonó por toda la casa. ¡Bam! Las ventanas vibraron. Las paredes parecieron contraerse. Y mi corazón latió tan fuerte que sentí náuseas. ¿Es esa gente? Pregunté, sin apartar la mirada de la entrada. No lo sé, dijo él temblando. Pero no creo que se vayan, si ya están aquí. Una tercera vez. ¡Bam! Mi hijo dio un brinco. Yo apreté los dientes, intentando que mis piernas no fallaran debajo de mí. ¿Qué quieren? Grité,
aunque la voz apenas me salió. Silencio. Un silencio tan largo que empezó a volverse inquietante. Hasta que, finalmente, alguien habló del otro lado. Una voz masculina. Serena. Demasiado serena para la hora, para la situación, para todo. Señora, sabemos que está adentro. Mi hijo me tomó del brazo con fuerza. No les abras, susurró, con un miedo que parecía antiguo, profundo. Solo queremos conversar, continuó la voz. No venimos a causar problemas. Venimos a recuperar lo que nos pertenece. Mi sangre se heló. No dijeron lo que compramos. Ni la propiedad. Ni la casa. Dijeron, lo que nos pertenece. Y esa frase me partió el pecho en dos. Había algo siniestro escondido en esas palabras. Algo que no tenía nada que ver con inmuebles, contratos o ventas. Mi hijo se acercó a mi rostro y murmuró. No hables. No respondas. No saben si estamos aquí. Pero sí lo sabían. Por supuesto que sí. Vimos su auto en la entrada, agregó la voz. Tranquila. Sabemos que está en casa. Abra la puerta, por favor. Mi hijo volvió a temblar. Mamá, te lo ruego, no lo hagas. Su miedo no era normal. No era el miedo de un joven asustado por una deuda. Era una angustia que venía de algo más profundo, algo que él ya había visto antes, algo que quizá ni siquiera me había contado. Cuando los golpes cesaron, no fue un alivio. Fue peor. Porque el silencio que siguió era más amenazante. Era ese tipo de silencio que se siente lleno de ojos observándote desde el otro lado. Un silencio que ocupa espacio, que respira contigo, que te acompaña aunque no quieras. ¿Se fueron? Pregunté en un murmullo. Mi hijo negó con la cabeza. No lo sé. Pero no confíes en la calma. Ellos hacen eso. Se quedan, escuchando. Ese ellos volvió a erizarme la piel. Hijo, ¿quiénes son exactamente? Su rostro se tensó. Pasó una mano por su frente, como si intentara ordenar sus pensamientos, o tal vez borrar algo que no quería recordar. Mamá, prometí no volver a hablar con ellos. Juré que si vendía la casa, me dejarían en paz. Ellos sabían cosas. Sobre mí. Sobre papá. Mi corazón dio un vuelco. ¿Sobre tu padre? ¿Qué cosas? No lo sé del todo. Pero dijeron que les pertenecía desde antes. Que estaba involucrado. Que había hecho algo en esta casa, hace muchos años. Mi respiración se entrecortó. ¿Qué hizo tu padre? No lo sé, dijo, con la voz quebrada. Nunca quiso hablar del pasado conmigo. Pero ellos decían que él había fallado en entregarles lo que les debía. Mis manos comenzaron a sudar. Un zumbido se instaló en mis oídos. Y las palabras salieron de mi boca sin filtro. ¿Qué les debía tu padre? Mi hijo cerró los ojos. Ellos lo llamaban el legado. Así, sin más. Decían que estaba aquí, dentro de esta casa. Y que alguien, algún día, iba a tener que entregarlo. Un escalofrío me recorrió desde la nuca hasta los talones. El legado. Una palabra que no significa nada, y al mismo tiempo, lo significa todo. Me llevé una mano al pecho, intentando controlar mi respiración. No funcionó. ¿Tuviste algo? Pregunté. Él abrió los ojos, rojos, llenos de arrepentimiento. No, pero había momentos en que papá bajaba al sótano y me decía que no entrara. Que era su lugar. Que no estaba permitido. ¿Nuestro sótano? Sí. Mis piernas se aflojaron. El sótano. El cuarto más viejo de toda la casa. Ese espacio que apenas usábamos para guardar cajas viejas, herramientas, recuerdos. Jamás me llamó la atención. Jamás creí que escondiera algo. Pero ahora el aire parecía más pesado, como si supiera que estábamos hablando de él. ¿Y tú crees que el legado está ahí? Pregunté. No lo sé, respondió, desesperado. No lo sé, mamá. Solo sé que me obligaron a vender la casa porque dijeron que el tiempo se estaba acabando. Que pronto vendrían por él. Se detuvo. Me miró fijo. Y añadió. Y que vendrían por ti también.
Un latido sordo retumbó en mis oídos. Por mí. ¿Por qué yo? ¿Qué tenía yo que ver con eso? ¿Qué había dejado mi esposo aquí? ¿Qué secreto se había llevado a la tumba? Entonces, un sonido nos cortó el pensamiento. Un arrastre. Suave. Lento. Proveniente del piso inferior. Mi hijo y yo nos giramos al mismo tiempo. El sótano. Sonaba como si algo, o alguien, se estuviera moviendo ahí abajo. ¿Escuchaste eso? Susurré. Él no respondió. Solo asintió, con la piel de gallina subiendo por sus brazos. Otro sonido. Un golpe. Un crujido. Un latido. Como si algo golpeara desde dentro, desde detrás de una pared. Di un paso hacia atrás, sin poder evitarlo. No bajes, dijo mi hijo, con voz firme, pero quebrada. ¿Por qué? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Porque papá siempre decía que solo se debía abrir cuando fuera absolutamente necesario. ¿Qué cosa debía abrirse? Él tragó saliva. La puerta del fondo del sótano. Mi piel se erizó. Nunca supe que había una puerta al fondo. Creí que era solo una pared vieja, cubierta por cajas. Mamá, continuó, papá la mandó instalar, la selló, y dijo que era para protegernos. ¿Protegernos de qué? No sé, susurró. Pero esa gente, la gente que te tocó y la puerta, dijeron que esa habitación era el pago final. Sentí que el mundo se inclinaba hacia un abismo. ¿Crees que están adentro? Pregunté, mirando hacia el sótano. Él negó. No, pero creo que saben lo que hay ahí. Y creo que lo quieren. Antes de que tú lo descubras. Mi pulso se aceleró. Entonces, ¿qué hacemos? Mi hijo se secó el sudor de la frente. Respiró hondo. Y dijo, primero, tenemos que asegurarnos de que ellos no estén dentro de la casa aún. Después, tenemos que bajar. Tenemos que ver qué dejó papá. Mi corazón dio un salto. ¿Ahora? ¿Con ellos afuera? Pero mi hijo negó. No están afuera. ¿Cómo lo sabes? Porque ellos no tocan una vez y se van. Ellos esperan. Se quedan. Escuchan. Volvimos a quedar en silencio. Un silencio espeso, inquietante, saturado de incertidumbre. Y entonces, una sombra cruzó por debajo de la puerta del sótano. Como si alguien, o algo, estuviera del otro lado, moviéndose lentamente. Mi hijo me tomó la mano. No entres en pánico, dijo, aunque él mismo estaba temblando. No sabemos qué es. Podría ser cualquier cosa. Pero ambos sabíamos que cualquier cosa no significaba algo inocente. La sombra se movió otra vez. Lenta. Muy lenta. Mi respiración se volvió un hilo. La puerta crujió. Un sonido enfermizo, casi como un suspiro, escapó desde el fondo. Y justo antes de que yo pudiera decir una palabra, ¡tac! La luz del pasillo se apagó. Todo quedó en penumbra. Mi hijo apretó mi mano hasta casi lastimarla. Y en el silencio absoluto, una voz. Una voz que no era de él. Ni de nadie que yo reconociera. Susurró desde el sótano. Por fin. No dormí esa noche. Podía sentir como la casa, mi casa, respiraba distinto. Cada crujido del piso, cada vibración del viento chocando contra las ventanas, sonaba como un recordatorio doloroso. Ya no me pertenecía. Alguien más la había comprado. Alguien que no solo sabía quién era yo, sino que parecía tener un interés enfermizo en mi familia. Me quedé sentada en la oscuridad del pasillo, con la carpeta de documentos en las manos. La había abierto y cerrado tantas veces que el cartón estaba empezando a ceder en las esquinas. Había estudiado cada firma, cada cláusula, cada sello. Pero había un detalle, uno que me había pasado desapercibido hasta que, de madrugada, mi mente agotada lo procesó como un golpe seco al estómago. En la parte inferior del contrato, justo donde debería estar el nombre del comprador, aparecía una firma extra. No era parte de los papeles oficiales. No estaba alineada. No tenía por qué estar ahí. Era una firma añadida a mano, como si alguien hubiese querido dejar evidencia de su participación. Un nombre. Víctor Arias. No conocía a nadie con ese nombre. Lo repetí en voz baja, probando su peso, su sonido.
Había algo extraño en cómo se veía esa letra V, ligeramente inclinada, casi temblorosa, pero al mismo tiempo firme, como si el que la había escrito hubiese dudado un segundo antes de estamparla. Guardé la carpeta y esperé a que amaneciera. El sol apenas empezaba a filtrarse cuando escuché a mi hijo bajar las escaleras. Estaba pálido, ojeroso, con la misma ropa del día anterior. Supe que tampoco había dormido. «Tenemos que hablar», le dije sin levantar la voz. Él se detuvo en seco, como si mis palabras hubieran sido un muro invisible. «Mamá, no hoy, por favor». «Hoy», insistí, manteniéndome firme. «No voy a moverme de aquí hasta que me digas quién es él». Se dio vuelta con lentitud. Por un momento pensé que iba a mentirme otra vez, como lo había hecho tantas veces en los últimos meses. Pero no. Lo que hizo fue peor. Fingió no saber de qué hablaba. ¿El quién? Saqué la carpeta, la abrí, y señalé la firma. Este nombre. Víctor Arias. Quise ver su reacción. Y la vi. Clara. Sucia. Instantánea. Un microgesto que solo una madre puede reconocer. Miedo. Pánico. Culpa. Él retrocedió un paso. No, no puede ser. ¿Lo conoces? Mamá, escúchame, dijo, con la voz quebrada. Si ese nombre está ahí, estamos en peligro. ¿Peligro? ¿De qué hablas? No debió aparecer. Si él firmó, aunque sea una esquina, entonces ya sabe que revisaste todo. Ya sabe que tú lo descubriste. Mi piel se erizó. ¿Descubrí qué, exactamente? Mi hijo bajó la mirada. Respiró hondo, como si se preparara para confesar un crimen irreparable. Pero antes de hablar, alguien tocó la puerta. 3 golpes. Secos. Medidos. Como si marcaran un ritmo. Mi hijo se puso rígido. «No abras», susurró. «Por favor, no abras». Pero ya era tarde. Los golpes se repitieron, esta vez más fuertes. Me acerqué a la ventana del pasillo, aparté apenas la cortina, y lo vi. Un hombre de traje gris, perfectamente planchado. Impecable. De pie, sin moverse, mirando directamente a la puerta, como si supiera que lo observábamos. Su rostro no tenía expresión alguna. Era como una máscara, neutra, vacía. Pero sus ojos parecían sonreír. «Es él», murmuró mi hijo, temblando. «Mamá, por favor, no te acerques». No sabía qué hacer. Mi corazón golpeaba como si quisiera salirse de mi pecho. La casa entera parecía encogerse alrededor de nosotros. «¿Por qué está aquí?», pregunté, sin apartar la vista del hombre. «Porque quiere algo», respondió mi hijo. «Y no se va hasta conseguirlo». «¿Qué quiere?» «Lo que siempre quiso», tragó saliva. «Lo que me obligó a vender la casa». Me giré hacia él, incrédula. «¿Te obligó? ¿Ese hombre? ¿Quién es?» Mi hijo abrió la boca para responder. Pero no pudo. Porque en ese instante, el hombre de traje sacó algo de su bolsillo. Una llave. La levantó despacio, como quien muestra un trofeo. Luego apuntó con ella hacia la puerta, como si quisiera recordarnos que ya no era nuestra. Mi hijo retrocedió 2 pasos más, desesperado. «Mamá, escóndete. No quiero que estés aquí cuando entre». «¿Pero por qué tiene una llave?» «Porque él no compró la casa». El silencio me cayó encima como una losa. Entonces, ¿quién? Mi hijo me miró con lágrimas contenidas. «Mamá, la casa nunca fue vendida a una inmobiliaria. Ni a una familia. Ni a un banco». Dio un suspiro tembloroso. «La vendí a él. Directamente a él». Mis piernas dejaron de sostenerme y me sujeté del mueble más cercano. La llave volvió a brillar bajo el sol que entraba por la ventana. El hombre seguía ahí, inmóvil, esperando. «Mamá», dijo mi hijo, con un hilo de voz. «Víctor no quiere la casa». «¿Entonces qué quiere?», pregunté, con el corazón saliéndome por la boca. Mi hijo cerró los ojos. «A nosotros». La llave giró en la puerta. El sonido metálico retumbó en toda la casa como un trueno. Mi hijo trató de arrastrarme lejos, hacia las escaleras. «Corre, mamá. Por favor, corre».
Pero no me moví. No podía. Mis piernas vibraban, paralizadas entre el terror y la incredulidad. El picaporte se hundió. La puerta comenzó a abrirse, lentamente, como si el hombre quisiera saborear cada segundo del momento. Vi primero su mano, luego su hombro, su traje gris, su silueta completa entrando a mi casa como si fuera el dueño legítimo. Y entonces, levantó su mirada, y me vio. No sonrió, no habló, pero supe, de inmediato, sin necesidad de que dijera una sola palabra, que aquel hombre no era un comprador, ni un acreedor, ni alguien que simplemente quería recuperar una deuda. Él quería algo mucho más profundo, algo personal, algo que tenía que ver conmigo, y con un pasado que yo ni siquiera sabía que tenía. Mi hijo se interpuso entre él y yo. «No te la vas a llevar», le dijo, con una voz que no le había escuchado nunca. Víctor inclinó ligeramente la cabeza, como si la amenaza le resultara divertida, y dio un paso hacia nosotros. Un solo paso, pero suficiente para helarme la sangre. «Mamá», susurró mi hijo sin girarse. «Pase lo que pase, no dejes que te toque». Yo apenas pude respirar. «¿Por qué? ¿Qué pasa si me toca?» Él tragó saliva. «Porque no te quiere para lo que imaginas». Víctor dio otro paso. A cada movimiento, el piso parecía contraerse bajo sus zapatos. El aire se volvió más denso, más pesado. Mi hijo se armó de valor, lo suficiente para gritar: «No te acerques». Y entonces, justo cuando parecía que Víctor iba a extender la mano hacia mí, se detuvo. Giró lentamente el rostro hacia la escalera, como si hubiera escuchado algo. Algo que nosotros no. Frunció el ceño. Retrocedió un paso. Y sin decir palabra alguna, salió de la casa. Cerró la puerta detrás de él. Sin prisa. Sin mirar atrás. Mi hijo cayó de rodillas, temblando. «No se ha ido», dijo, con la voz rota. «Solo está esperando». Me acerqué, intentando calmarlo. ¿Esperando qué? Entonces se levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de terror. «¿A que tú recuerdes?» «¿Recordar qué?», pregunté. Pero mi hijo no respondió. Solo fijó la vista en la puerta cerrada, como si detrás de ella hubiera algo mucho peor que un comprador misterioso. Algo que llevaba años esperando. Y que ahora, finalmente había vuelto. La puerta había quedado cerrada, pero el silencio que dejó Víctor al marcharse era aún peor que su presencia. No era un silencio normal. Era un silencio cargado. Como si la casa entera contuviera el aliento. Como si estuviera esperando una señal que yo todavía no captaba. Mi hijo seguía arrodillado en el suelo, con las manos temblorosas y la respiración entrecortada. Parecía un niño pequeño asustado, no el hombre adulto que había vendido mi hogar a un extraño. Me acerqué a él con cautela, como temiendo que cualquier movimiento mío pudiera desencadenar algo. «Hijo», susurré. «Necesito que hables. Necesito saber qué está pasando». Él levantó la mirada despacio. Tenía los ojos vidriosos, pero había algo nuevo en su expresión, una especie de resignación dolorosa. Como si hubiera llegado el momento que llevaba meses evitando. «Tú no lo entenderías, mamá», murmuró, casi sin voz. «Haz que entienda», respondí, con un tono que no sabía que tenía. Un tono firme, casi frío. No de enojo, de supervivencia. Mi hijo apretó las manos contra el piso, respiró hondo, y finalmente dijo: «Víctor no vino por mí, ni por la casa. Vino por ti. Porque tú le prometiste algo. Algo que todavía no cumpliste». Me quedé inmóvil. Una oleada de frío me recorrió la espalda. «Yo no lo conozco», dije, convencida de mis palabras. «Sí lo conoces», insistió, con una mirada que me perforó. «Solo que lo olvidaste». Esa frase resonó en mi mente como un eco antiguo y oscuro. Algo que no tenía sentido, y al mismo tiempo, algo que me heló la sangre. «¿Olvidé qué?», pregunté. Mi hijo abrió la boca para responder, pero justo en ese momento, la luz del pasillo parpadeó. Después otra. Y otra. Como si la electricidad misma estuviera reaccionando a nuestra conversación. La casa volvía a respirar. Y yo lo sentí.
No era imaginación. No podía serlo. Mamá, dijo mi hijo con voz temblorosa, te juro que yo solo vendí la casa para ganar tiempo. No tenía otra opción. Él dijo que si no le entregaba la propiedad, vendría por ti directamente. ¿Y por qué yo? Pregunté, sintiendo mi pulso en mis oídos. Mi hijo tragó saliva. Porque tú eres la única que sabe dónde está. ¿Dónde está qué? La llave original. Me quedé en blanco. ¿La llave original de qué? De esta casa, susurró. Pero no de lo que tú crees que es esta casa. Una corriente helada me recorrió los brazos. ¿Qué estás diciendo? Pregunté, más asustada que antes, incapaz de apartar la vista de sus ojos. Mi hijo se puso de pie con dificultad. Estaba débil, agotado, como si hubiera cargado con un peso invisible durante demasiado tiempo. No quiero que te asustes, dijo, sabiendo que ya le estaba, pero esta casa no es solo una casa. Nunca lo fue. Y tú lo sabías cuando yo era niño. Sentí un nudo en la garganta. No sabía si estaba siendo víctima de una manipulación, de una mala broma, o si él realmente creía lo que estaba diciendo. Pero algo en su tono, algo en la forma en la que lo decía, me hacía sentir que estaba frente a una verdad enterrada desde hacía años. El pasillo volvió a parpadear. Una ráfaga de aire frío subió desde el sótano. No había corrientes de aire ahí. Nunca las hubo. Mi hijo se estremeció. Ya empezó, murmuró. ¿Qué empezó? Pregunté. Él señaló la escalera que llevaba al sótano. Eso. La casa, reconociéndote. Mis manos comenzaron a sudar. Basta, estás delirando. Ojalá, respondió con una amargura profunda. Pero tú lo sabes, mamá. Tú sabes que hay cosas ahí abajo que nunca debimos abrir. Mi pecho se comprimió. Sótano. Oscuridad. Una puerta. Un candado viejo que yo misma puse. Un recuerdo fugaz, como un destello. Algo difuso. Una sombra de algo que no me atrevía a revivir. Tomé aire. No entiendo nada, mentí, porque una parte de mí empezaba a recordar, aunque fuera como un murmullo lejano. Mamá, dijo él, acercándose un paso. Esa casa no la construyó papá. No la compraron juntos. Esta casa siempre fue tuya. Antes de conocerlo. Antes de tenerme a mí. Hizo una pausa. Y Víctor estuvo aquí antes que todos nosotros. Sentí un mareo. Un recuerdo más nítido. Un nombre susurrado. Un trato. Un error. No. No quise seguir pensando. El frío del sótano ascendió de nuevo. Ahora más fuerte. Como si algo respirara desde abajo. Tenemos que irnos, dije, retrocediendo. Ahora mismo. No podemos, respondió él. Él no se fue. Solo está esperando a que abras la puerta del sótano. Es lo único que quiere. ¿Y por qué querría que haga eso? Porque tú la cerraste, susurró. Tú sellaste lo que está ahí abajo. Y él necesita que seas tú quien lo libere. El corazón me golpeó con fuerza. No voy a abrir nada, dije, intentando sonar firme. No vas a tener opción, respondió él, con un tono tan apagado que me heló. El aire cambió de golpe. Las luces se apagaron. Toda la casa quedó en silencio absoluto. Y entonces, se escuchó. Un golpe. Seco. Vibrante. Desde el sótano. Luego otro. Y otro. Como si algo, o alguien, estuviera llamando desde dentro. Mi hijo me tomó del brazo con tanta fuerza que me dolió. ¿Lo ves? Dijo en voz baja, temblando. Ya sabe que estás aquí. Que despertaste. Yo nunca olvidé nada, susurré, negando la idea. Pero mi voz sonaba débil. Falsa. Porque los recuerdos empezaban a surgir. A empujar. A gritar desde algún rincón profundo de mi mente. El sótano volvió a emitir un golpe. Más fuerte. El suelo vibró levemente bajo nuestros pies. Mamá, susurró mi hijo, con los ojos llenos de miedo. Él quiere que te enfrentes a lo que dejaste ahí abajo. Quise retroceder, pero mi cuerpo no respondía. Mis rodillas temblaron. Mi respiración se volvió errática. El pasillo se iluminó de nuevo, pero esta vez con una luz tenue, amarillenta,
como si viniera de alguna fuente oculta. No era la luz de la casa. No era eléctrica. Era un resplandor cálido, casi antiguo, proveniente del borde de la escalera del sótano. Un resplandor imposible. Mi hijo me susurró. Él abrió la puerta. Mira. Y era cierto. La puerta del sótano estaba entreabierta. La cerradura rota. El candado en el suelo. Nadie había bajado. Nadie había tocado esa puerta en años. Pero ahí estaba. Abierta. Como una boca esperando tragar algo. O a alguien. Tragué saliva. Esto no está pasando. Mi hijo me miró con desesperación. Tienes que recordar. Si no lo haces, él lo hará por ti. Y no te va a gustar cómo. Las luces de la casa parpadearon una vez más, y luego se apagaron definitivamente. El resplandor del sótano se volvió la única luz. La única guía. El único camino. Un viento ascendente, imposible dentro de una casa cerrada, recorrió las escaleras. Traía un olor húmedo, antiguo, y algo más. Un olor metálico. Casi, como sangre. El golpe volvió a sonar. Pero esta vez, no fue un golpe. Fue una palabra. Un susurro. Mi nombre. Mi hijo retrocedió horrorizado. Mamá, él te llamó. Yo me quedé paralizada. La voz venía de abajo. De ese espacio oscuro, húmedo y frío. De ese lugar que yo misma había sellado y jurado no volver a abrir jamás. Y entonces, un recuerdo. Un destello. La imagen de un rostro. De un hombre de traje gris, mucho más joven. Un trato sellado con un apretón de manos. Una promesa. Una deuda. Una voz que me decía: algún día volveré por lo mío. Mis piernas comenzaron a moverse sin que yo se lo ordenara. Caminé hacia la puerta del sótano. Como si algo me jalara desde abajo. Mi hijo trató de detenerme. Mamá, no. No bajes. No abras nada. No lo dejes salir. Pero ya estaba a 2 pasos de la puerta. El aire cálido del resplandor me acarició la piel, y sentí algo familiar. Demasiado familiar. Algo que había olvidado. O tal vez, algo que había decidido no recordar. Me detuve frente a la escalera. Miré hacia la penumbra. El resplandor pulsaba, como un corazón latiendo. Y entonces lo escuché claramente. Una voz. Una voz masculina. Profunda. Terriblemente conocida. Diciendo: baja, amor. Es hora. Mis rodillas se debilitaron. Mi hijo gritó detrás de mí: no le hagas caso. No bajes. Pero mis manos ya estaban en el marco de la puerta. Mi mente, dividida entre el terror y un reconocimiento inquietante. Como si esa voz hubiese formado parte de mi vida mucho antes de que yo pudiera recordarlo. El resplandor se intensificó. El sótano respiró. La casa entera tembló suavemente. Y ahí, de pie en la entrada del abismo, supe que no estaba ante un desconocido. Lo que sea que me esperaba abajo. Me conocía mejor que nadie. Demasiado bien. Y yo, en el fondo, también lo conocía a él. El resplandor del sótano se volvió tan brillante que borró el contorno de las escaleras. Era como si la luz respirara, como si fuera un ser vivo. Una criatura paciente, antigua, perdida en un lugar donde el tiempo no avanzaba. Un lugar que yo misma había ayudado a crear. Mi hijo seguía gritándome desde atrás, pero su voz sonaba lejana, casi distorsionada. Como si hubiera un muro invisible entre él y yo. Una barrera que se hacía más gruesa mientras yo permanecía frente a la puerta abierta del sótano. Mamá, por favor, no bajes, suplicó él, su voz quebrada. Yo quería escucharlo. Realmente quería. Pero algo más fuerte que el miedo tiraba de mí. El resplandor se agitó como una llama al escuchar mis pasos acercarse al borde. Y entonces, una figura emergió lentamente de la luz. Primero, una silueta. Alta. Delgada. Después, un rostro. El mismo rostro que había visto en un recuerdo fugaz. Más joven. Sin arrugas. Sin edad. Víctor. Pero no el hombre de traje gris que había bajado por mi hijo. No el cobrador. No el supuesto comprador. Era otra cosa.
Una versión anterior. Más pura. Más peligrosa. Te estaba esperando, dijo con una voz suave, una voz que yo no escuchaba desde hacía décadas, aunque mi memoria hubiera intentado enterrarla. Mi hijo jadeó. ¿Quién eres tú? Aléjate de ella. Pero Víctor no lo miró. Solo me observaba a mí, con esos ojos que parecían ver más allá de mi piel, más allá de mis huesos, más allá de mis recuerdos. Baja conmigo, susurró. Es lo que prometiste. Mi cuerpo tembló. No de miedo, sino de reconocimiento. Porque en ese segundo, todo volvió. No como flashes aislados, sino como un torrente. Una inundación de memoria abriendo cada puerta cerrada en mi mente. Recordé la primera vez que entré a esta casa. Mucho antes de conocer al que sería mi esposo. Recordé llegar aquí buscando refugio. Recordé abrir una puerta que no debía abrir. Recordé encontrar a ese hombre sin rostro, atrapado en un espacio que no pertenecía al mundo físico. Un lugar que parecía un sótano, pero no lo era. Era otra cosa. Recordé que él me pidió ayuda. Recordé que yo, joven, desesperada, ingenua, le dije que volvería, que vendría por él, que lo liberaría. Recordé cerrar la puerta. Recordé prometer que no pasaría mucho tiempo. Recordé huir. Y recordé algo peor. Que él quedó atrapado entre este mundo y el otro porque yo intenté liberarlo, pero lo hice mal. Lo condené a esperar. A mí. Solo a mí. La casa había sido construida encima de lo que yo dejé incompleto. El sótano era el punto donde su prisión se tocaba con la realidad. Y yo lo había olvidado. Durante años. Durante una vida entera. Prometiste volver por mí, susurró Víctor. Y llegaste tarde, pero llegaste. Mi hijo dio un paso adelante. Mamá, no. No tienes que hacer nada. No puedes creerle. Es un monstruo. Víctor sonrió levemente. Pobre muchacho. Ni siquiera sabe lo que su madre hizo por él. Mi hijo se tensó. ¿Qué estás diciendo? Víctor me miró. Díselo. Dile por qué sellaste el sótano. Dile que dejaste atrás para que él pudiera vivir en paz. Mi corazón se apretó. Una verdad amarga subió a mi garganta. Hijo, murmuré. No vendí esta casa. Él dejó de respirar por un segundo. ¿Qué? No la compramos con tu padre, continué. No construimos una familia aquí por casualidad. Esta casa es un lugar que yo elegí. Un lugar que podía contener lo que dejé atrapado. Tomé aire. Mis manos temblaron. Cerré ese sótano, no para protegerme a mí. Lo miré a los ojos. Lo hice para protegerte a ti. Mi hijo dio un paso atrás, como si mis palabras lo hubieran empujado físicamente. ¿A mí? ¿De qué? Víctor se adelantó un poco más. La luz detrás de él onduló como un océano líquido y cálido. De mí, respondió él. Mi hijo palideció. Víctor continuó. Estuve aquí mucho antes de que tu madre conociera a tu padre. Antes de que tú nacieras. Antes de todo. Y ella hizo un trato conmigo, un trato para protegerte. Sus ojos se volvieron oscuros, profundos. Un trato que jamás cumplió. Una punzada de culpa atravesó mi pecho. Yo sabía que era verdad. Prometí liberar al hombre que había intentado salvarme cuando yo misma estaba perdida. Pero cuando nació mi hijo, lo olvidé. Lo dejé atrás. Sellado. Enterrado. Víctor extendió su mano hacia mí. Pero ahora puedes cumplir tu promesa. Solo tienes que bajar conmigo. La deuda se acaba hoy. Mi hijo gritó. No. No la vas a llevar. Pero cuando intentó moverse hacia mí, la casa lo repelió. Literalmente. El pasillo se estremeció y una fuerza invisible lo empujó contra la pared, sin herirlo, pero dejándolo inmóvil. Él gritó mi nombre con desesperación. Yo avancé un paso hacia el borde de la escalera. Una parte de mí aún temblaba. Otra se sentía extrañamente tranquila. Como si al fin estuviera frente a algo que llevaba toda mi vida evitando. ¿Qué pasa si bajo? Pregunté con voz baja. Me liberas, contestó él. Y tú, serás libre también. Ya no tendrás que ocultarte. Ya no tendrás que huir de tu memoria.
Ya no tendrás que cargar con una deuda que te persigue desde antes de que supieras quién eras. ¿Y mi hijo? Susurré. Víctor me sostuvo la mirada. Él vivirá. Tú sabes que nunca quise lastimarlo. Yo solo quiero lo que me prometiste. Cerré los ojos. Sentí el aire cálido del resplandor envolver mis manos. El olor a humedad. El murmullo suave de un espacio que no pertenece a este mundo. Y entonces comprendí. Mi vida había sido una fuga constante. Un intento de esconderme de un error que cometí mucho antes de convertirme en madre. Pero las deudas antiguas siempre encuentran la forma de cobrarse. Abrí los ojos. Miré a mi hijo por última vez. Te amo, le dije, con una calma que no esperaba. Él sollozó. Mamá, no lo hagas, por favor. Sonreí con tristeza. No estoy haciendo esto por él. Lo miré con suavidad. Lo hago por mí. Y por ti. Para que al fin todo termine. Di el primer paso. La luz me envolvió de inmediato. Sentí el calor recorrer mi piel. No ardía. No dolía. Era como volver a un lugar que una vez fue mío. Víctor tomó mi mano. Su tacto era sólido. Real. Humano. Y al mismo tiempo, no lo era. Gracias. Susurró. La casa entera exhaló. Como si finalmente pudiera descansar. Mi hijo gritó con fuerza. Pero ya no podía alcanzarme. El segundo paso. El tercero. El cuarto. El resplandor me tragó. Y al llegar al último escalón, escuché como la puerta del sótano se cerraba sola, con un golpe suave, definitivo. No hubo más golpes. Ni voces. Ni sombras. Solo silencio. Y paz. Una hora después, mi hijo logró levantarse del suelo. Corrió hacia la puerta del sótano, la abrió de golpe. Y encontró las escaleras vacías. El resplandor había desaparecido. Víctor ya no estaba. Y yo. Tampoco. Solo quedaba una puerta al final del sótano. Una puerta sellada desde adentro. Mi hijo cayó de rodillas, llorando con una mezcla de amor, culpa y alivio. Porque sabía que yo había hecho lo correcto. Y que, por primera vez en décadas, el trato estaba cumplido. La casa estaba en silencio. Y por fin, verdaderamente, libre.